Crónicas de Banqueta presenta cápsulas de historia bien cargadas con Pati Guerra y Arturo Trejo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, estamos en un programa más de cápsulas de historia bien cargadas con una gran invitada. Yo soy Arturo Trejo, Pati otra vez no está aquí con nosotros, pero le mandamos saludos y que nos esté viendo. Hoy vamos a hablar acerca de Francisco I. Madero con Berta Hernández. Hola Arturo. Berta es, no sé si sea el orden, tú dices, locutora, periodista y conductora. Bueno, conductora, periodista e historiadora. Ya no sé cuál sea el orden de los actores no altera el producto. Yo pondría primero historiadora, amiga primero, historiadora y periodista y después conductora, porque la oyen todos los sábados por Opus Ahorita estamos en Ciudadana, Radio Ciudadana de Limer, todas las mañanas de los sábados. De los sábados. ¿Con el programa cómo se llama? Historia en Vivo. Historia en Vivo. Que ya, ¿cuánto tiempo tienes? 15 años al aire, acabamos de cumplir en abril. Nada más pasando obstáculos como el cambio de estación. Cambio de frecuencia, cambio de estaciones, fuego amigo, fuego enemigo, una bola de cosas. Más lo que se acumule. Exactamente. y que aparte, pues bueno, con estas pláticas de verdad que gustan mucho porque en tu parte de periodismo, o sea, de temas actuales, la verdad que a veces resulta, como tú decías, no es que sea cruda, sino dices las cosas como son. Es que si no, porque es que, híjole Arturo, ahorita importa un montón hablar de las cosas como están pasando, como, o decir, esa película ya la vimos, Ajá. Y no aprendemos, Exacto, aguas. Exacto. Dice por ahí otro amigo historiador, no sé, o a lo mejor tú lo ves entre Alejandro Rosas, por supuesto que lo debes de conocer. Nos conocemos. y hace poco tuve una plática con él, con el que hizo la silla, de la silla presidencial, ¿qué tan embrujada, la silla embrujada? Carlos Silva. Carlos, claro. Carlos Silva. Gran amigo también. Que no es que sea cíclica la historia o no, sino porque nosotros mismos la repetimos. Lo que pasa es que la condición humana es la condición humana. Y cedemos a nuestras pasiones, a nuestra tendencia al error, a nuestra tendencia a no querernos salir de la zona de confort y repetir lo que se nos hace más fácil y a no aprender de las equivocaciones. Exacto. Pero bueno, vamos a ver, hoy el tema de hoy es Francisco I. Madero. Vamos a tratar de desayunar y comer para hacerlo ameno, orgánico. Y estamos en Don Toribio, en el centro histórico, ya lo conocen. Bien bonito, bien de ver. Sí, la verdad que sí, vengan, fue una buena elección ahí por parte de Pati. Hablar de Francisco I. Madero un poco también para conocer el I. No son dos personas, porque a veces es Francisco I. Madero, no son dos personas. Es uno solo, es Francisco Ignacio. Pero ahorita nos dice dónde nace y demás. Era Ignacio con Y, ¿verdad? Y después lo fueron transformando a esa I latina. Bueno, lo que pasa es que la grafía del 19, hay que pensar que en el 19 la ortografía no está fijada. Cuando tú lees cosas del 19, sea impresa o sea texto manuscrito, ves acentos donde hoy nosotros no lo pondríamos. Sí. Ves uso de ciertas letras por otras. Y entonces, ¿de qué te habla esto? De cómo se va modernizando y estandarizando el criterio de escritura. En el 19 no era raro que los señores que se llamaban Ignacio escribieran su nombre con Y. Otro Ignacio que escribía su nombre así era Ignacio Manuel Altamirano. Ajá, sí, es verdad. Entonces, vamos, no pasa nada, porque incluso el propio Madero no está conflictuado con eso. Vamos a ver que esa Y de Ignacio aparece en los textos manuscritos, pero ya sobre Madero hay mucho impreso, incluso su propio libro. ¿Y cuál es? ¿Cómo está puesto? Con I latina. Entonces, hay una transición del paso de lo manuscrito a lo impreso y no pasa nada. Pero finalmente, yo creo que ahora a la gente como que le llama mucho la atención. Dice, ¿y por qué eso? O a la gente le llama mucho la atención. Y eso es algo que a mí me tiene muy sorprendida. Eso de que, se llamaba Francisco.
O sea, sí, te quiero contar que eso fue algo muy curioso y ocurrió en 2008 precisamente, una historia donde tiene que ver nuestro amigo común Alejandro Rosas. Ocurre que en los preparativos para las conmemoraciones del Bicentenario se hizo algún tipo de presentación en la Presidencia de la República y entonces el coordinador, que era José Manuel Villalpando, estuvo allí, estuvo Alejandro, y lo que llevan, entre otras cosas, pues para empezar a dar elementos informativos, es una foto de los documentos de nacimiento de Madero. Y ahí es donde dice Francisco Ignacio Madero. Y entonces, pues yo me acuerdo porque estábamos en un equipo en esa época, y lo vimos y ya todo el mundo se va a hacer sus cosas, y cuando van saliendo, pues por alguna razón, dicen, sí, Francisco Ignacio Madero, y como que a la fuente que estaba ahí le rebotó rarísimo en la cabeza, ¿y cómo? Se llamaba Francisco. ¿Sí? Y todo el día estuvimos viendo notas de gente que decía, Madero se llamaba Francisco Ignacio, nosotros así como... ¿Por qué se les hace raro? Como que en dónde está la novedad, ¿no? Pero vamos, el historiador a veces... Nos olvidamos de que la gente no tiene por qué saber lo que para nosotros, después de años de estarle rascando a las cosas, es obvio, ¿no? Entonces ese día me acuerdo que, Francisco Ignacio. Está bien, sí, pero todavía a mí me llama mucho la atención que siga suscitando curiosidad o sorpresa más bien. Exacto. Y bueno, él nace en Coahuila. Y pertenece a una familia muy, muy rica. Sí. Muy rica. Sí. Madero, una de las grandes cosas que piensas cuando a la distancia lo ves, dices, bueno, Madero no tenía ninguna bronca en la vida. Nació teniéndolo todo resuelto. Pero hay que decir que la gente del norte, todo esto de que son muy echados para adelante, que tienen iniciativa, es radicalmente cierto. Ninguno de los hermanos Madero se conforma con su destino de chicos ricos, sino que, y eso, en ese sentido, Francisco y su hermano Gustavo son muy interesantes de ver, porque Francisco y Gustavo, antes de la Revolución, son gente de industria. Sí. Por un lado, reciben la mejor educación que pueden recibir porque tienen mucho dinero. Los recursos, incluso se va a Francia, ¿no? A estudiar. Exactamente. O sea, la educación básica la hacen en Coahuila, en escuelas jesuitas. Eso te debe dar también una idea de cierto modo de ver el mundo. Las escuelas jesuitas no son escuelas católicas así nomás. Digo, hasta la fecha, ¿no? Instituciones educativas jesuitas tienen otra lectura del mundo, tienden a un ejercicio del pensamiento crítico. A veces hay quien dice que son como una posición como cercana a algo, como la izquierda, en fin, ¿no? Entonces, es una formación interesante, pero acabada esa formación, los mandan a estudiar al extranjero. Sí. Estudian en Francia y también van a estudiar en Estados Unidos. Entonces, eso los hace gente, a ver, la expresión puede parecer un poco frívola, pero es eso, gente de mundo, gente con mundo. Sí, sí. Además, van a París en el momento en que es la capital del mundo. Ir a París en esos últimos años, la transición del 19 al 20, es una cosa importantísima. Es la capital del mundo, resuenan antes y después las exposiciones universales, en fin, es un lugar donde si quieres educarte y saber de qué va la vida en Occidente, era París. Era la modernidad, ¿no? Exactamente. Ahora, estudia cosas bien curiosas, estudia comercio, estudia algo como agronomía, estudia administración, estudia taquigrafía. O sea, es la modernidad traducida en las pequeñas cosas de la vida.
¿Por qué? Porque en la última etapa del 19 y el brinco al 20 empieza a generalizarse algo que para nosotros, bueno, tú y yo sí sabemos de qué vamos a hablar, pero a lo mejor los más chavos no, de la mecanografía y de la taquigrafía. Mucha gente de ciertas generaciones de mexicanos que iban a la secundaria, había talleres, y en esos talleres había mecanografía. Sí. Y aprendías a escribir con todos tus deditos. Yo nunca he podido usar esto. Yo tampoco. Never. Y llevé mecanografía y entonces sigo escribiendo como con 4 dedos. Yo escribo con 6. Ay, ya son más. Y yo tengo amigos queridos, muy queridos periodistas que escriben con 2. Sí, así. O sea, pero vamos, a lo que voy es que la máquina de escribir es progreso. La taquigrafía es progreso. Es parte de ese mundo que cambia y evoluciona a la modernidad y a la esperanza en el futuro que implica el siglo XX. Por eso es muy interesante que se hayan ido a estudiar allá. Sí, exacto. Eso va a ser bueno y va a ser importante por varias razones. Por favor. Primero porque no solo adquieren estos dos hermanos que andan juntitos para todos lados, y es muy entendible, son muy cercanos, se llevan un año 8 meses, y andan juntos para todos lados. Y que también da como dato, bueno, ya lo vamos a ver despuesito, pero Gustavo también buscaba ahí, ya cuando entraron a la política, él es el que quería estar en esta silla, ¿no? En la silla presidencial. Mira, yo creo que no. ¿No? No hubo rivalidad ahí. Uy, no, para nada. Para nada. Gustavo es el mejor amigo de su hermano, pero también es su gran protector. Que Panchito no le haya hecho caso, ese es otro boleto. Sí. Yo no dudo de que algún día le hubiera pasado por la cabeza decir, bueno, a lo mejor yo hubiera sido mejor o yo hubiera resuelto mejor esto que Pancho no está resolviendo bien. Pero de eso a decir yo en lugar de mi hermano, no, si no era Maximino. Gustavo era gente decente, con todo lo que se pueda decir. Es que era, como decías, lo que pasa es que ellos tenían ya... Hoy en día la política es distinto. Entran pobres, salen ricos. Antes eran ricos. No, pero además los Madero no tenían necesidad de nada. Mira, por un lado, efectivamente, eran de familia muy rica, pero estaban hechos a trabajar. Sí, exacto. O sea, eso no les garantizaba nada. Voy a poner un ejemplo del siglo XXI, bueno, 2021. Hay familias muy acaudaladas de origen libanés en Yucatán. Algunas de esas familias acaudaladas que hicieron fortuna vendiendo telas y tal, ponían a los chamacos de la familia, órale, a cargar telas y a meterlas, a acomodarlas en el negocio desde chamacos. ¿Por qué? Porque el trabajo es producción, el trabajo es tu futuro. Si sabes trabajar, sabes mandar y sabes administrar. Bueno, algo así pasa con los Madero, ¿no? Exacto. La mentalidad es exactamente. Distinta. Digo, las hermanas, que son varias, se quedan en su casa, pero van a escuela para señoritas en Coahuila y en Estados Unidos. Y eso tiene un punto que luego vamos a recuperar, porque por eso conoce a Sarita Pérez, la que va a ser su esposa, ¿no? Bueno, ellos se van a Francia, allá estudian y les pasan una bola de cosas. Creo que impacta más en términos personales a Francisco que a Gustavo. O sea, Gustavo va a prepararse. Gustavo es, en ese sentido, quizá un poco más práctico, no solo más práctico, más pragmático. Y entonces lo que hacen es, ahí pasan varias cosas, decía yo. Por un lado, se consigue Madero a uno de sus mejores amigos que lo va a seguir acompañando hasta los días de la presidencia. Me refiero a Juan Sánchez Azcona, que es una historia muy divertida. O sea, a Juan Sánchez Azcona lo vamos a ver en la Revolución Maderista, lo vamos a ver dirigiendo el periódico maderista El Nueva Era, lo vamos a ver trabajando con Madero y tal. Pero de dónde salió es muy divertido. Resulta que en la época en la que los Madero van a estudiar, hay un señor. Bueno, pasan cosas muy entretenidas ahí. Decía yo, cuando los Madero están estudiando, hay un cónsul mexicano en París. ¿Sabes quién es ese cónsul? Ignacio Manuel Altamirano. Y resulta que Juanito Sánchez Azcona
es hijo de algún hombre acaudalado y funcionario y tal, que manda a Juanito a estudiar en Alemania. Pero Juanito es una plaga. Juanito es desordenado, se gasta la lana, no le queda claro al papá que estudie, la. Entonces está hasta el absoluto gorro de Juanito y lo saca de Alemania y lo manda a Francia. Pero se le hace fácil encargárselo al pobre de Don Nacho. Y Don Nacho es un espléndido hombre mexicano del siglo XIX. Pero Don Nacho tenía el defecto de que se tiraba mucho al drama. De repente llega un momento en que está también hasta el gorro de Juanito, pero hasta el mero gorro. Si uno ve los diarios de Altamirano de París, Juanito efectivamente es una lata. Efectivamente no estudia. Efectivamente, quién sabe qué hace con la lana. Efectivamente, hace todo lo posible para ser insoportable. Y para Don Nacho, que ya está grande, que está cansado, que está enfermo se enfermó de disentería en el sitio de Querétaro y siempre tuvo secuelas hasta que se murió. Y ya empezaba a tener síntomas de diabetes. Pues está hasta el gorro del chavo, ¿no? Hasta el absoluto gorro. Entonces, y lo tiene de huésped en su casa. Entonces, lo que hace es buscar cómo... ¿Dónde dejarlo? Es decir, desafanarse de él, pero tampoco faltar al compromiso de que esté más o menos seguro, ¿no? Y entonces arregla que viva con unos hermanos que acaban de llegar a estudiar a Francia desde México, que son los Madero. Y entonces Juanito se hace cuatísimo de Panchito Madero. Uno no sabe nunca para quién trabaja, pero en ese momento Altamirano le va dando un gran amigo, un amigo muy leal, y que lo va a seguir en todas las aventuras políticas que emprende. Qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Para que veas además que las élites intelectuales y económicas del Porfiriato son las mismas. Y finalmente Madero pertenece a esa élite y el movimiento maderista va a empezar a armarse y luego a ramificarse a partir de esa élite, ¿no? Exacto. Que ahí Madero, bueno, se vivía ya, quien gobernaba era Porfirio Díaz, pero a él no le interesaba mucho esto de la política, o sea, no estaba como diciendo yo voy a... En ese momento no. En ese momento no, hasta que pasa algo fundamental en su vida. Y también ocurre en París. Entra en contacto con la doctrina espírita y se vuelve un fervorosísimo espiritista. Ahora, la gente piensa que es una extravagancia y eso no es cierto. No es cierto. Desde el último cuarto de siglo del XIX, el espiritismo prende en México y hay asociaciones espíritas, hay publicaciones espíritas. ¿Por qué a Panchito no se le había ocurrido, así como averiguar? ¿Quién sabe? ¿Por qué en Coahuila no le cruzó aquí, no le llamó la atención? En París sí, porque además en París opera un gran centro espiritista promotor de la doctrina de la gran figura del XIX del espiritismo, que es Allan Kardec. Y Panchito se vuelve un interesado militante del espiritismo. Ahora, el espiritismo no es nomás agarrarse de las manos y buscar a tu tía Julieta, ¿no? No. O sea, en esa época es mucho más claro que ahora. En esa época implica una posición filosófica semi-religiosa, es como una actitud religiosa pero teñida de racionalidad, ¿no? Entonces es muy interesante el asunto y por eso Panchito, que ha tenido una educación relativamente religiosa, cristiana sí, pero claramente racional, pues no le parece mal, no le hace chidas aquí, o sea, puede entender la coherencia entre la educación que ha tenido y la importancia que en ese momento tiene el espiritismo. Que es como textualizarlo, bueno, ponerlo en contexto a la época. No estaba mal visto, no era cosa rara, no era cuestión de creer en fantasmas. Es que ni siquiera es el rollo de los fantasmas. Exacto.
El rollo es la idea de que existe otro plano de existencia y ni siquiera hablan de fantasmas propiamente. Son espíritus, son entidades, no son fantasmas. Ahora, esto es muy interesante porque el espiritismo en México va a proseguir y va a seguir hasta bien entrado el siglo XX. Lo que pasa es que, es cierto, cae en descrédito. Naturalmente, en ciertos momentos es visto como muy extravagante. Las élites intelectuales de los 20 insisten, incluso hay, esta es una historia que otro día te voy a contar, pero Amado Nervo es uno de los grandes críticos del espiritismo y se mete en las sesiones espiritistas a ver si cachan el truco y a veces lo logran. Es decir, están diciendo, no le enseñan a la gente esto, promovamos una educación racionalista. Y eso es lo que va a pasar con el modelo educativo nacional de los 20, los 30 y los 40. Lo que pasa es que como le pusieron educación socialista en los 30, pues todo el mundo se espanta y no sabe de qué va. Pero ante todo hay un factor racionalista muy fuerte. Entonces, lo que pasó con el espiritismo es que medio se cambió de nombre, medio agarró otra bandera, medio lo disimularon y hubo, eso sí, me consta, porque esa es una historia familiar, que en alguna época se hicieron llamar espiritualistas, no espiritistas, para como esquivar la parte incómoda, ¿no? Yo te quiero decir que yo tengo un tío que se llama Miguel Agustín, porque estando muy enfermito, mi abuela materna, desesperada, va con una mujer que decía ser medium y que por su boca hablaba nada menos que el padre Miguel Agustín Pro. El niño se curó y se llama Miguel Agustín y no le gusta. Pero la idea era esta, contactar con una mujer que decía hablar. Y te estoy hablando de los 30, 40. O sea, hasta los 30, 40 todavía hay espiritismo aquí. Disimulado, de perfil, ahí está. Ahora imagínate en la época de Madero. La gran publicación espiritista de la época es la revista Espírita de don Refugio González, y es una revista famosa que tiene suscriptores, se produce aquí en la Ciudad de México, pero tiene suscriptores en todo el país, y hay congresos espiritistas. Es decir, es un movimiento, una corriente de pensamiento fuerte, conocida, pública. Ya. Así que es muy curioso que a Panchito Madero le llame la atención con esta frase, pero se vuelve brutalmente leal a esta idea. Exacto. Le entra, pero no solo le entra en términos de creer. Resulta que al involucrarse con el espiritismo, pues va resultando que se le descubren, y yo quiero ahí poner comillas, porque una cosa es lo que estamos narrando históricamente y otra cosa que des por bueno, porque hay gente que dice que Madero sí hablaba con fantasmas. Y eso yo quiero ver cómo lo prueban. Pero Madero en París descubre que es medium escribiente, que es una de las modalidades del espiritismo. Es decir, sí hay quien puede entablar un contacto con los espíritus a través de diversos recursos. Y en el caso de Madero, lo que dicen es que es un medium escribiente. ¿Qué es un medium escribiente? Una persona involucrada en estas dinámicas de contacto con los espíritus que tiene como la facilidad de relacionarse o de entrar en contacto con el espíritu, de algún modo pierde la conciencia y hace algo como escritura automática. El medium empieza a escribir ondas, lo que sea, y cuando el espíritu decide que tiene que hacer otras cosas, agarra y se va, el medium regresa a su, digamos, estado de conciencia y se da cuenta de que ha escrito una bola de cosas que no las escribió él, sino el espíritu. Bueno, pues se supone que Panchito descubre sus habilidades de medium escribiente. De ahí vienen los famosos cuadernos espiritistas de Madero. Exacto. Gustavo no tenía esa... No, Gustavo nunca le entró. O sea, vio a su hermano entusiasmado con el espiritismo y le debe haber dicho... No, él nunca le entró.
Sí hay aparentemente pruebas de que hubo sesiones espiritistas donde participaron los papás o los hermanos, los otros hermanos, pero Gustavo nunca le entra al espiritismo de esa manera, ¿no? Nunca. Además, en Francisco Madero, el espiritismo no solo se vuelve algo que le conmueve la vida, sino que es lo que lo va a orientar para llegar a la política. Exacto. Ahora, es un rasgo de la personalidad de Madero que yo creo que es muy interesante de estudiar porque es una cosa relativamente reciente. Sí, sí. Así como te digo que el espiritismo era profundamente incómodo, por eso, porque se volvió la onda de andar invocando fantasmas. Ahora imagínatelo en un prócer de la patria, ¿no? Exacto. O sea, pero esto en esta época, ese contexto de la época, no influyó, o sea, no era criticable el poder decir, ay, pero es que es espiritista, no era parte de... Sí y no. O sea, mientras Madero fue un empresario que hacía su vida de empresario coahuilense, que tuvo su rancho y tal, a nadie le pareció mal. En el momento en que Panchito Madero se convirtió en el presidente Francisco Ignacio Madero, ahí empezaron las broncas. ¿Por qué? Porque la prensa antimaderista se agarró de todo, literalmente de todo, para intentar ridiculizarlo, minimizarlo, criticarlo o descalificarlo. Entonces, claro, viene el cuartelazo, cae Madero, lo asesinan y tal, y se vuelve muy incómodo hablar de esa faceta de Madero. Durante medio siglo nadie habla del espiritismo de Madero y no lo vas a creer. ¿Sabes cuándo se vuelve a hablar de eso? Hace más o menos 50 años, cuando una revista que tú has de conocer, que yo conocí de chica y que muchos amigos a lo mejor han visto, la revista Duda, de temas paranormales, fantasmas, ovnis, videntes, era una revista que se vendía a carretadas. Saca en alianza con Editorial Posada una serie de libritos, la colección Duda, y ahí se publica un librito que se llama Madero y el espiritismo. El librito es de un periodista de la vieja guardia, de esos que no iban a la universidad para ser periodistas, al que le gustaban mucho los temas históricos, un señor que se llamaba José Natividad Rosales. Don José Natividad era cuate de un historiador que trabajaba en el castillo de Chapultepec, que creo que ya falleció, y yo lo conocí hace algunos años, don Manuel Arellano. Don Manuel Arellano había sido amigo muy cercano de Isidro Fabela. Digo, para que veas cómo van pasando las cosas. Y resulta que don Isidro Fabela había rescatado los escritos espíritas de Madero y se los dejó ver al historiador Arellano. Entonces en eso estaba, y él era amigo del periodista, y un día le dice, oye, préstamelo, déjame ver, no sé qué, no sé cuánto. Don Manuel decía que don José Natividad perdió uno en un camión, pero digamos que el grueso se conserva. Y entonces, a partir de la lectura de esto, José Natividad Rosales escribe un textito, no muy grande, donde describe los textos espíritas de Madero. Y se publica y se vende, pero de una manera loca. Y ahí es cuando se vuelve a hablar del espiritismo de Madero. Pero siempre ha sido un rollo como un poco ambivalente, ¿no? Están los que lo quieren ver de manera seria, de intentar entender al personaje, junto con esta que, desde luego, que es una gran circunstancia de su vida. Y otro que invocaba fantasmas. Sí, pero no más eso, ¿no? No era eso, no era eso. Y después, bueno, ya Madero, pues como siendo empresario, se da cuenta, él dice que pagaba muy bien a sus empleados, pero se da cuenta, pues cómo es la vida de un jornalero, de un obrero, y ahí es donde empieza como a resaltar, pues la parte de cómo se estaba viviendo en la época, ¿no? Y a decir, creo que andamos mal ahí en esa... Mira, son varias cosas. Ajá. Para empezar, hay que pensar en Madero como parte de la élite terrateniente de Coahuila. Ajá. Una vez que acaban su educación, se regresan a México y Madero se establece en San Pedro de las Colonias.
Y ahí está muy contento, corteja a Sarita Pérez, que es queretana, condiscípula de sus hermanas. Sarita es 1 o 2 años mayor que él. Pero cuando acaba la escuela, Sarita se viene a vivir a la Ciudad de México. Panchito vive en Coahuila. Son novios, se cartean. Cada tanto Panchito avienta todo, se viene en tren desde Coahuila hasta acá a ver a la novia y se regresa. Naturalmente el noviazgo se vuelve latoso, incómodo, como de que vienes cada cosa, truenan. Pero pasa como 1 año y cacho. Y Panchito, que sigue en el rollo espiritista, pues resulta que cuando tú ves los papeles espíritas, pues los espíritus lo regañan. A ver ya, ponte en orden, sienta cabeza, ordena tu vida, basta de dedicarte a la disipación. O sea, Madero nunca fue un tipo absolutamente juerguista, pero parece que los espíritus eran particularmente conservadores. Y entonces se la pasan jalándole las orejas y lo regañan y tal, y le hablan de una gran misión para la que él está destinado. Y entonces Madero cuenta en sus memorias, dice, bueno, y entonces pues yo estuve pensando, reflexioné y decidí que yo debía volver con Sarita. Y ahí va de nuevo para México. Le encarga a un pariente suyo de los que viven aquí que averigüe si Sarita ya se casó o no tiene novio o qué onda. Cuando le dicen que no tiene novio, ahí viene Panchita de nuevo, la convencen, la contenta, le cuesta su trabajo y entonces se casan. Se casan y se regresan a Coahuila. Y entonces viene lo que es la vida cotidiana de Pancho Madero en lo que debería ser su vida a partir de la clase y de la élite a la que pertenece. Tiene su rancho, Australia, él trabaja en esas cosas. Él produce una tesis que es un documento acerca de agricultura e irrigación. Se sabe que le mandó un ejemplar a don Porfirio, pero pues imagínate cuántos libros recibía don Porfirio, ¿no? Entonces, así, gracias, lo mandó el chico Madero, perfecto, está bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Coahuila? Que eso es algo que no debemos perder de vista. En los estados del norte empieza a haber brotes de tensión por el mecanismo porfiriano de designar gobernadores. Los candidatos son los personajes de la élite, pero cercanos al porfirismo. Y la familia Madero tiene antecedentes en no dejarse, en repelar, en cuestionar a ciertos terratenientes, en tener fricciones. Ahí es donde empieza la inconformidad con el orden porfiriano. Ahora, tiene claro que hay una enorme desigualdad social. Los Madero tienen haciendas en las que procuran darle opciones a su gente. Es decir, sí hay gente que son cocineros, que son labradores, pero los Madero tienen escuelas en las haciendas. Los Madero procuran que cierta gente, si ven a alguien muy avispado, pues entonces hay que darle otra opción en la vida, más allá de ser la hija de la cocinera. Ese es un caso muy interesante. La hija de la cocinera de los Madero era una muchachita que se llamaba Soledad. Soledad, los Madero advierten que es viva, que es lista. ¿Por qué la vas a dejar siendo cocinera? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dan opciones. Cholita aprende taquigrafía, aprende mecanografía. Cuando Madero se vaya a la Ciudad de México a ser presidente, se la va a llevar. Es una de las integrantes de su equipo de taquígrafos. Cae Madero y Cholita no se queda desamparada. ¿Sabes dónde la vamos a volver a ver? Va a seguir trabajando para revolucionarios. ¿Sabes en dónde la vamos a ver al final de cierta etapa importante de la historia del país? Es la todopoderosísima secretaria de Plutarco Elías Calles. Vamos a dejarlo aquí porque, bueno, y ahí continúa después Madero, al ver todo esto, pues hace un libro que es el que desata como toda esta parte, que es lo de la sucesión presidencial.
Si quieren ver a Sara Pérez, ella está, o a Sarita Pérez, en el Paseo de las Heroínas, en Paseo de la Reforma, y está su estatua. Y ella también lo ayuda a Madero, ¿no? Y le escribe varias cosas. Ella era como la directora de la Cruz Blanca. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que hay que ver, doña Sarita es un personaje interesante en la historia de las primeras damas. Ajá. Primero es el gran apoyo moral y personal del marido, lo sigue a todos lados. Cuando él entra a la presidencia, ella asume papeles honorífico, caritativos, que es lo que toda la vida le han colgado, o casi toda la vida le han colgado a las esposas de los presidentes. Pero esencialmente el papel de Sarita es ese, ser el gran apoyo emocional y moral de Madero. Ya. Y pues bueno, por este libro de la sucesión presidencial se desatan ahí varias cosas. Se desatan muchas cosas, pero también hay que decir algo sobre el propio libro. Es uno de nuestros primeros bestsellers. Y Madero es el primer presidente que hace como una gira presidencial, ¿no? O sea, el que lo conozcan, como una campaña, ¿no? Pues es que además, o sea, ¿dónde está su base de operaciones? En Coahuila. ¿Quién diablos lo va a conocer, no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el bajar del norte al sur. Además, el cuate se para y habla y seduce a la gente. No sabemos cómo era su voz. No lo sabemos. No hay grabación. No. Hay una que dicen que es, pero no es. Al rato te cuento. Pero, desde luego, dice cosas importantes. Aquí sobre Madero, bueno, que era Plateros, también se paraba ahí en los balcones de Casa Borda para poder dar. Él tenía como esta parte de dar discursos, ¿no? De hablar con la gente. Uh-huh. Y por eso tenía esa empatía. Es que además, en ese sentido, es un candidato presidencial absolutamente diferente. Sí. Para empezar, le está hablando a un país donde mucha gente no ha conocido otro presidente que don Porfirio. Sí, exacto. Y don Porfirio ya está muy viejo. Sí. Muy viejo. Y a raíz también de esa entrevista que da a este periodista norteamericano, donde dice que se va y que siempre no se va y que a veces a lo mejor podría ser como hasta parecido hoy en día, pero se va y no se quiere acabar de ir, ¿no? Y por eso Madero, pues entonces ya empieza a decir, a ver lo que te ibas, y a esto de la no reelección y demás se vuelve este tema. Pero lo vamos a ver en el próximo programa. Y pues bueno, hasta juntarse con Pino Suárez y cómo terminan. Le decía a Berta hace rato, el periodo de tiempo es corto, pero todo lo que hizo fue mucho. Pasan muchas cosas, muchas buenas y malas, algunos aciertos, muchos errores, pero bueno, pues finalmente Madero, yo creo que al final de su vida se da cuenta. Y lo dice, ¿no? Escuché a los que no tenía que escuchar, no le hice caso a los que sí debía de hacerle caso, pero también hay que pensar que es una transición de un tipo de político a otro tipo de político. Sí. Por eso también es hasta cierto punto comprensible el choque con la prensa. Porque no solo la prensa, la población está acostumbrada a ese gran papá que es don Porfirio. Sí. Y era muy difícil quitar ese arraigo, ¿no? No, además, imagínate, resulta que llega un cuate que por más arrastre que tenga, es chaparrito, empieza a tener calvicie, es vegetariano, es homeópata y es espiritista. O sea, ¿qué onda, no? O sea, esta anécdota de que le quedaba grande la silla de forma literal. No. O sea, las sillas del despacho presidencial, que son las mismas, por cierto, no son nada del otro mundo. Sí, él era bajito, no me preguntes cuánto medía, sí, pero sí era bajito. Pero lo que pasa es que no es tanto eso. Eso de que le queda grande es una derivación del tratamiento periodístico y concretamente es culpa de los groseros de Multicolor que hicieron un cartón que se llama El abrigo de moda, donde está puesto, resulta que dibujan a Madero con una chistera muy alta para evidenciar que es muy bajito
y le ponen un sobre todo que le queda grande, le arrastra, las mangas se le ven grandotas y tal, y lo que dice el cartón es, queda un poco grande, pero es la moda, ¿no? O sea, como que también quieren pintar un poco a Madero como cínico, es decir, sí, me queda grande, pero ¿y qué, no? Entonces, a partir de ahí se sigue jugando con eso y es una de las representaciones antimaderistas frecuentes, ponerle cosas que le quedan grandes. Lo del sombrero no, y me acabo de enterar hace 3 días por un esquema que pusieron a circular alguna de las cuentas británicas que sigo en Twitter. Resulta que en la época, en el siglo XIX, transición de 19 al 20, hay varios tipos de sombreros altos. Como yo no uso sombrero alto, no tengo la menor idea. Pero resulta que existe la chistera normal, pero hay una chistera que es la chistera Lincoln, que es más alta. Ahora, acabo de ver precisamente una foto de Madero con una chistera Lincoln. Pues claro que se ve raro. Traía una chistera así el día que fue al velódromo de Balbuena a ver volar, exactamente. Y existe esa foto, luego te la paso para que la veas. Y era un hombre elegante, ¿verdad, Madero? Era todo lo elegante que podía ser un tipo con dinero, criado en una casa próspera y educado en Europa y en Estados Unidos. Vamos a regresar ya con la parte de la revolución y demás, porque se da y pues con este fin. Pero pues aquí estamos, en cápsulas de historia bien cargadas con Berta Hernández. Berta Historia en X para que la sigan. Y también en Instagram. Y en Instagram. Regresamos.